En Dominio Noticias, esta es la entrevista. 8 de la mañana con 2 minutos, 26 grados en este viernes fin de semana. Un aspecto que tenemos que tener en cuenta, usted y yo constantemente, es ¿por qué la vida está tan cara? ¿Por qué ya no me alcanza cuando voy al súper, cuando voy al surtir la despensa? Cada vez compro menos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué está pasando en el mundo? Arturo Quiñones es el director de Actinver Casa de Bolsa y está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. Buenos días, Mario. Un gusto saludarte. Saludos a todo tu auditorio. Y aquí estamos oyendo tema de inversiones que son productivas y otras que no. Me estaba acordando ahorita del avión famoso, que puede ser una gran inversión o no serlo. O no serlo. Oye, el punto número 1, ¿por qué no nos está alcanzando como antes cuando vamos a comprar comida, cuando vamos al súper? ¿Qué es lo que está pasando, Arturo? Mira, Mario, tiene que ver con un tema de inflación en el mundo en general. Los datos de inflación que estamos viendo y que nos presenta aquí el gobierno, INEGI, los otros datos en el mundo es que la inflación más grave está en el tema alimenticio. Si bien ahora estamos leyendo datos que están saliendo en Estados Unidos en los mercados internacionales de la mayor inflación que hemos visto en los últimos 40 años, su origen principal es en los alimentos. Están hablando de inflaciones alimentarias en ciertos productos alimentarios cercanos al 14% para México. En contraste con otros datos para México de inflaciones más bajas, como puede ser la educación o puede ser algunos servicios. Pero el promedio, estamos hablando de inflaciones más altas para México y ese es el pronóstico. Esa es la razón. ¿Está ligada la inflación de México, por ejemplo, con lo que está pasando en Estados Unidos o son independientes? Ahora en esta economía interconectada todo está ligado, ¿no? El tema alimentario, la dependencia que tenemos o interdependencia más bien, ¿no? Con estados o con países, el tema Canadá, el tema Estados Unidos, el tema Argentina, el tema Rusia, todo este tema que son grandes productores de alimentos en el mundo y sin duda de combustibles como gas y petróleo. Quiero retomar el tema, lo que está diciendo en Estados Unidos, porque si hay una economía que se presume estable, que si hay una economía que se presume ideal, o había sido la economía americana. Pareciera como que de la pandemia para acá se descompuso absolutamente todo. ¿Le tenemos que echar la culpa a la pandemia de lo que estamos viviendo ahorita? Es un componente importante, pero también vale la pena recordar que venimos de un ciclo de tasas de interés prácticamente en cero, que son los créditos que la comunidad se usaron para consumo. Esta tendencia viene desde Donald Trump. ¿Te acuerdas que alguna vez platicamos en este foro que Donald Trump presionaba a la Fed para que redujera las tasas de interés a niveles cercanos al cero para responder o para compensar una posible recesión americana que venía? Ese es haciendo un poco de historia. Después vino la pandemia, que afortunadamente las tasas de interés estaban cercanas al cero y se pudo más o menos sortear eso, pero sí hubo exceso en consumo, abuso de crédito, que eso es un tema ahora que vale la pena analizar para nuestro... O sea, todo el mundo pidió prestado. Todo el mundo pidió prestado porque el dinero era gratis en el mundo, ¿no? El coche a pagos pequeños, las casas, el tema de los automóviles. Ahora no hay automóviles, pero hace 5 años. Y los precios de las casas se fueron a las nubes. Entonces se convierte en una burbuja, un tema especulativo. El tema de compra ahora y paga después. En México la campaña muy interesante de con tarjeta de crédito a pagos sin intereses, ¿no? A cero, o sea, entonces esas compras dices, pues ¿por quién están financiadas, no? ¿Qué banco del mundo presta a 24 y a 36 meses con tarjeta de crédito a pagos sin intereses, ¿no? Esa es una época. Yo creo que este tema inflacionario que estamos viendo va a marcar un nuevo ciclo económico, al menos en esa parte de tasas y de inflación. Cuando se viene la pandemia
Y por ejemplo, en Estados Unidos dice, bueno, pues si tengo las tasas de interés gratis, ¿no? Cero, o sea, no me van a costar los intereses, pues pido prestado, si no me van a cobrar intereses o casi no me van a cobrar intereses, Así es. y me atravieso para una casa, me atravieso para un coche y viví muy feliz. Y hasta pagaban sobreprecio. Y eso Así fue lo es. que hizo que las casas se fueran para arriba en Estados Unidos, vehículos se agotaran y demás. Pero nunca contemplaron que las tasas en algún momento dado de la vida iban a empezar a subir como ya sucedió. Acuérdate que tenemos una población relativamente joven en el mundo. Esos países que hablan del bono poblacional joven, los chinos, los países latinos, algunas regiones de Estados Unidos como California y Texas, donde la población es relativamente joven, son poblaciones o grupos de población que no habían experimentado un tema de inflación o de crisis, al menos en los últimos 40 años. Hoy se están reportando estos datos de inflación máxima histórica que no veíamos en 40 años. Entonces, el manejo del crédito prudente, el manejo del ahorro y de las inversiones, pues es un tema que ahora la gente vamos a tener que aprender mucho de eso. La inflación en México, bueno, Estados Unidos acaba de llegar a un punto de inflación que no había tenido en ¿cuántos años? 40 años. En 40 años. Hoy que tú y yo estamos hablando ahorita, Estados Unidos tiene una inflación que no había tenido en 40 años. Este también ha sido un efecto mundial, Arturo. Así es. México también. México ¿En qué, cuánta inflación llevamos ahorita? ¿Cómo está? Estamos hablando sobre el 7.5% de inflación, Sí. pero he dicho que ¿Y la tendencia? la presión inflacionaria en alimentos debe ser arriba del 14%. Entonces el promedio va a ser arriba. La expectativa, Banco de México está muy preocupado por el tema inflacionario. Los pronósticos de analistas, el consenso es que las tasas de interés como respuesta y como herramienta para mitigar esa inflación deben de acabar el año como 1,5 puntos más arriba de lo que están ahora, que están al 7.50. Entonces, la tasa de interés va a estar cerca del 9% para ¿Al cierre de año? A cierre de Wow. año. Entonces, ese es un tema Esto de traducido preocupación. a lo doméstico, a lo no financiero, ¿qué significa? Una inflación hacia el año 9%. Que vamos a ir al supermercado y nos va a alcanzar 9% menos de cosas para comprar, ¿no? Lo que comprábamos el sábado en el supermercado, en la tienda de autoservicio, nos va a alcanzar para menos productos. ¿Qué es lo que estamos ya pasando ahorita? O sea, esto es mensual. Con nuestro mismo sueldo, obviamente, ¿no? Con el mismo sueldo y cada vez un 7 y pico por ciento, 7.5% menos de poder de compra. Pero por el otro lado, a la empresa que nos da la chamba, pues también le cuestan más las cosas, ¿no? Las cosas, el costo el costo de ventas, el costo de los insumos para producir algo, el costo para producir un servicio. Entonces eso se convierte en una cadena no muy virtuosa. Esa es la preocupación precisamente de los bancos centrales. Ayer estaba escuchando el discurso de Madame Lagarde del Banco Central Europeo y su preocupación, el reportero de una de estas cadenas internacionales de economía le preguntaba qué eran los siguientes pasos y entonces en algún momento ella dice, mira, primero vamos a ver que este avión se estabilice a la altura de crucero y a la velocidad de crucero y entonces vamos a planear cómo podemos llegar a un soft landing. En el tema de inflación no hemos visto esa altura máxima. Entonces estamos en un momento interesante que merece análisis y que vale la pena ser prudente en el uso de los créditos, vale la pena analizar los créditos que tenemos. Recordemos que si al auditorio les suena familiar el concepto de cómo fue nuestra crianza en el tema económico de la familia, pues nos enseñaron los papás y los abuelos a ahorrar. Sí. No sé si estaba bien ahorrar, pero más bien a invertir, porque los empresarios notables en la historia de esta próspera ciudad, pues a lo mejor fueron criticados de que eran ahorradores, pero creo más bien que eran personas hábiles para invertir, y así a sus descendencias algunos de esos grupos. Esa crianza autoritaria que nos decía, tienes que ahorrar, pero ojalá que nos hubieran dicho, tienes que invertir. Sin inversión no hay crecimiento, que ese es el otro tema central económico nacional, ¿no? Que las inversiones que hemos hecho, unas no han sido muy productivas,
Ahora en este sexenio pues hay inversiones, no sabemos qué tan productivas serán, ojalá que sí lo sean, pero sin inversión no hay crecimiento. Entonces, sin agua, ¿no? Es un tema de una empresa que quiera establecerse en la región y no tiene agua, y escuchaba al amigo Juan Ignacio y dices, pues está complicado el tema del agua. Contra otras regiones del país en donde llueve, dice Mauro, pues están, ojalá tuviéramos un poquito, ¿no? Y que Estados Unidos ya elevó en 2 o 3 ocasiones las tasas de interés. Sí. Frenó un poquito esto, la locura de los precios en Estados Unidos, sobre todo el tema inmobiliario. El precio de la gasolina no, ya está cerca. Yo decía que estaban en $5 el galón, pero tú me dices que en algunos lugares de Estados Unidos están $7 el galón. California, en Estados Unidos la gasolina se vende en distintos precios dentro de los estados, inclusive dentro de las comunidades. Creo que el récord salió ahí en el Wall Street Journal, cerca de Napa Valley, algo cerca a $7, ¿no? Si sacamos una equivalencia a pesos mexicanos, la gasolina tendría que valer aquí equivalente un 40% más. Para compararnos con ese precio. Claro, que dudo que allá lo estén subsidiando. Y aquí tenemos un nivel de subsidio muy interesante, muy Fíjate importante, que ¿no? yo pensaba que era un subsidio. Un economista ayer me aclaraba que no es realmente un subsidio, sino más bien lo que está haciendo el gobierno mexicano es jugar un poco con el IEPS. Entonces está dejando de cobrar un impuesto. Yo pensaba que tenía que ver entre el petróleo que México produce y manda a Texas, y luego nos mandan la pipa de la gasolina refinada que tiene un mayor costo, ¿no? O un valor agregado. Sí. Yo pensaba que era eso, pero no. Me aclaraban que es más bien que México ha dejado de cobrarle a la gente un IEPS. ¿Qué estás viendo en las tasas de interés en México y qué pronóstico observas? Para México estamos esperando que la tasa de interés llegue, ahorita está el 7%, 7 y pico por ciento, debe estar sobre el 8.5%. Pensamos que eso va a generar un freno en el tema del consumo, por las razones que he explicado, de tarjetas de crédito y otro tipo de disposiciones, pero también que los bancos sean un poco más selectivos a la hora de prestar. Y eso es grave porque eso puede frenar el tema de crecimiento económico, que es otra de los puntos en la agenda de los bancos centrales y específicamente. Y cuando hablas de frenar, ¿hablamos de recesión? El escenario conservador, si hacemos 2 o 3 escenarios, el pesimista, el conservador y el optimista, yo diría que el 25% de las probabilidades para un escenario optimista sería lo adecuado, y 50% para un escenario central en donde no haya una recesión, pero sí haya un tema de pausa, ¿no? de recomposición. Ahorita en el mundo todo el mundo está hablando de la regeograficación de las economías, ¿no? Y bueno, este tema de las políticas monetarias conservadores para México son importantes, ¿no? Tenemos una gobernadora de Banco de México diferente. ¿Qué significa? Ahí lo vamos a dejar en diferente nada más. Pero a ver, ¿estamos en recesión? ¿Estamos en riesgo de recesión? ¿O qué tan cerca estamos de una recesión? No estamos en recesión. Estamos en un periodo complicado que si las cosas se agravan en tema inflacionario y en tema de finanzas públicas locales, podríamos estar. En todo este escenario se ha hablado siempre de la guerra de Rusia con Ucrania. ¿Tiene que ver... Sí, lo que está sucediendo allá con lo que en continentes tan lejanos como el nuestro está siendo impactado? Vale la pena recordar que Rusia es principal productor de gas y petróleo para todo el mundo, no nomás para esa región, y es un componente importante en los precios internacionales. Ucrania para el tema de alimentos, el suministro de gas para los alemanes, para los norte de Italia, que son las zonas industriales relevantes de Europa. Sería a estos precios, estamos viendo petróleo sobre $120 cuando veíamos petróleos de menos 40. ¿Te acuerdas que platicábamos en la pandemia que te lo regalaban para que te lo llevaras en los tinacos para tu casa, en los tinacos que no hay? Pero ahora es más caro el tinaco que el petróleo. Ahora es más caro el tinaco, ¿no? Entonces, toda esa fórmula, ¿verdad? Son componentes importantes que están dictando este tema de crecimiento cuestionable y que si va a llegar a una recesión o no, y como consecuencia la reacción de los bancos centrales para las tasas de interés. Yo creo que aquí hay un tema que debemos aprender, ¿verdad? Los que ya hemos estado en alguna crisis por algunas décadas, y los que no lo han estado, es un tema de aprender, en donde
Si conocemos un poco acerca de nuestra personalidad o cómo manejar las emociones ahora en este tema de crisis, pues sería muy prudente para poder tener buenas decisiones en cuanto al uso del crédito y en qué invertir, porque también en todas las crisis hay oportunidades y en esa reflexión vale la pena tomarlas. Tienes razón cuando hablas de una generación que ya hemos vivido varias crisis de diferentes tipos, crisis económicas, no de diferentes tipos, la crisis económica es única, sino los factores que han derivado en estas crisis económicas. Pero hay una nueva generación que nunca ha vivido Así es. un factor como el de ahora, una posible recesión, una amenaza de recesión, tasas de inflacionarias de estos niveles que estamos viviendo. ¿Cuál sería la recomendación en este momento, justamente a mitad de año? ¿Qué es lo que debiéramos estar observando y qué debiéramos hacer, en tu opinión? Mira, como siempre, el tema de analizar en dónde estamos, ¿verdad? Hacer un breve diagnóstico, un check-up médico, equivalente a un check-up médico, un check-up financiero, yo O le sea, llamo. como están las cosas, un check-up en el corazón no estaría nada mal. Además, ¿no? Del pulso y todo esto, y vivir saludable. Pero finalmente el check-up financiero nos puede ayudar a analizar en qué situación estamos en cuanto a nuestros créditos, los que tenemos, un crédito automotriz, un crédito de una casa, un crédito de consumo de estas tiendas departamentales. Vale la pena revisar esos numeritos, las letritas, porque si se pone más complicado en las tasas de interés, pues eso nos puede afectar en nuestra economía de casa. En ese mismo sentido, analizar las necesidades que tenemos de flujos de efectivo de corto plazo, de mediano plazo, los compromisos. Ya estamos en el verano, y que tengamos buena fuente, un plan B en los ingresos, ¿no? También porque las empresas se van a estresar un poco en este periodo. No creo que hayamos visto. Y finalmente yo creo que en ese check-up médico hay un concepto ahí de los colegas que se llama el aprendizaje significativo, que se llama que podamos aprender en base a conocimientos previos que tenemos. Entonces, si los conocimientos los tenemos los de generaciones anteriores por otras crisis, pues vale la pena en ese check-up financiero tener un buen asesor para los créditos, para las inversiones y para los ahorros. En mi rancho dicen que aprendiste a trancazos, ¿no? Así es. Aprendes a trancazos, pero te va haciendo maduro y vas tomando en consecuencia esos aprendizajes para tomar las decisiones ahora y sobre todo arrimarte con los expertos. Finalmente, Arturo, entonces, en el terreno del empresario, ¿es momento de reservarse o de seguir adelante con la inversión que yo ya tenía planeado hacer, una nueva empresa, una inversión para ampliar mi planta, etcétera? Y del terreno laboral, aquellos que están pensando en brincar, buscar una nueva oportunidad laboral o me quedo donde estoy. Tenemos una gran oportunidad en México, no hay duda. Todo este tema de pandemia, todo lo que has hablado en otras sesiones que he escuchado aquí, de las cadenas de suministro, todo esto que está retrasado de Asia y de Europa, de México hacia allá, de América y viceversa, es una gran oportunidad para México. Yo creo que es un tema, es una oportunidad de inversión y de cachar todo eso que durante décadas se fue a otros países, manufacturas específicamente. El tema de consumo americano, a pesar de esta inflación, a pesar de todo este entorno económico, los niveles de consumo están en máximos históricos. Es una economía, si nos acordamos de las últimas dos crisis, pues la pandemia la superaron rápido. La del 2008, que era el fin del mundo en la vivienda, la superaron rápidamente. Entonces, creo que es una oportunidad para México de invertir, no de echarse para atrás. Contracorriente, porque tenemos otras condiciones de crédito para el empresario mexicano, pero siempre hay, de nuevo, en un tema, en un entorno de crédito internacional con las fuentes de financiamiento adecuadas, siempre hay créditos competentes para hacer más empresa. Quien tiene un empleo hoy en día, que está de base de empleo, son momentos de riesgo, de cambiar de chamba, de buscar nuevas oportunidades, de emprender o de quedarte donde estás mejor. Más seguro, más marrado, como dicen en mi Más seguro, más marrado. Yo creo que es un tiempo de apreciar lo que tenemos, ¿no? En todos los sentidos. Para empezar por la salud, por las razones recientes, pero también de apreciar lo que tenemos, ser productivos. Yo creo que sí, al menos en la región en la que estamos, somos echados para adelante. Yo creo que son momentos de emprender y de invertir. Va a haber muchas oportunidades, ¿no? Nuevo León ha reportado datos de empleo
altos y estables, eso es bueno. Ojalá que continuemos con esa tendencia y aprovecharla, tu auditorio, de decir qué más puedo hacer, cómo puedo tener otro ingreso, cómo puedo crear una chamba. Yo creo que ese es el reto, ¿no? Bueno, pues mire, son temas importantes y Arturo Quiñones Martínez de Castro lo acaba de decir con puntualidad. Asesórese. No podemos ser expertos en todo. Yo no soy experto en todo. Por eso agarré esta chamba donde me puedo dar la oportunidad de preguntar de todo. Pero nosotros somos expertos en lo nuestro, en nuestro tipo de trabajo, en nuestro empleo, en nuestra industria, en los servicios que prestamos. Si no somos expertos en finanzas, nuestro patrimonio, nuestra empresa, necesitamos buscar y arrimarnos con quien sí está pegado 24 horas, 24/7 en estos temas económicos, y más a cómo están las cosas, y más a cómo está la inflación, y más como estamos pisando una rayita de recesiones. Yo diría, y coincido con Arturo, no le afloje. Si es momento de invertir, vamos a atorarle, pero vamos a atorarle con inteligencia. El ahí se va y el feeling, eso ya no tiene cabida en estos momentos, ¿no? Hay que hacerlo con mucha inteligencia y con muchos datos en la mano. Así es, inversión, paciencia y tiempo. Los temas de criptomonedas que platicábamos hace unos meses, pues resulta que la generalidad es que no tenían ni paciencia ni tiempo. Sí. Bueno, ni lógica. Ni lógica también. Bueno, Arturo Quiñones Martínez de Castro es director de Actinver, Casa de Bolsa, aquí en la ciudad de Monterrey. Arturo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Mario. Saludos a todo tu auditorio, a las órdenes. Ya regresamos.